Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué es la vanidad? Hola, bendiciones, nos alegra saludarles en este espacio llamado Hijo Mío, Preguntas y Respuestas. Qué alegría nos da. Igualmente les habla el pastor Anderson Colmenares, está acompañado con el pastor John Maldonado. Pastor, qué privilegio hoy que nos acompañe, igualmente a toda la querida audiencia. Muchas bendiciones. Pastor, ¿usted cómo está? Muy bien, Pastor Anderson, gracias por la invitación. Un saludo para nuestra querida audiencia y expectante, Pastor, con esa pregunta tan interesante. Y yo sé que va a ser de bendición no solamente para usted y para mí, Pastor, sino para todos aquellos que nos escuchan. Ok, muy bien. Gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es la vanidad? La vanidad, la propia palabra lo dice todo. La vanidad es algo vano. Cuando hablo de vano, hablo de algo vacío, algo inútil, algo que no representa y no tiene algún sentido. Es algo muy curioso porque la vanidad se encuentra 29 veces registrada en el libro de Eclesiastés. Hay un verso muy conocido por los hijos de Dios. Igualmente saludamos a todas las personas que por primera vez si se está conectando a un mensaje del cielo, bienvenidos también. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 8, dice así: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. La palabra vanidad aparece tanto en este libro, pastor, porque este libro representa uno de los capítulos de un hombre llamado Salomón. Salomón fue un hombre muy sabio, muy entendido, un hombre que lo tuvo todo, oro, mujer, tuvo absolutamente todo, pero en su edad adulta, ya terminando su periodo de vida, él encuentra que la vida ha sido vana. Y una de las conclusiones que podemos sacar de ese verso, que por qué la vida para Salomón fue vana, y es porque él desconectó su vida de Dios. Y creo que cuando nosotros desconectamos nuestra vida de Dios, quedamos vacíos, somos inútiles y no somos nada. Claro, cuando hablamos de la vanidad hay ciertas cosas que van a cambiar de nuestros cuerpos, van a cambiar en nuestros pensamientos. Por ejemplo, a veces hay personas que duran horas en el baño, horas mirándose el pelo, horas mirándose, y al pasar el tiempo ese pelo va a cambiar, esa figura, y hay personas que hacen todo lo necesario para no perder esa figura, esa postura, pero la vida va transcurriendo, la vida llega un momento que va a terminar, y por eso todo, al parecer, no es eterno. Y hay personas que quieren que sean eternos, pero no es eterno. Dios nos permite y nos da un cuerpo, nos da una identidad, nos da herramientas, nos da formas, pero a la final todo eso tiene un fin. Y Dios nos lo da o nos lo entrega para un propósito. Pero hay personas que su vida, que su mente, que su propósito es que la vanidad nunca desaparezca, que siempre quieren tenerla, siempre quieren vivirla y hacen todo lo necesario para poseerla. Pero Salomón dijo que a pesar que todo lo que nos esforcemos, a pesar que todo lo que vamos a obtener, todo un día se va a acabar. Y más aún si desconectamos nuestra vida de Dios, pues no va a tener sentido todo lo que hoy poseemos. Pastor, para usted, ¿qué representa la vanidad? Bueno, Pastor, para mí la vanidad es algo pasajero, algo que no tiene duración, podríamos decir que es algo efímero. Usted decía que Salomón fue un hombre que tuvo muchas cosas, Salomón tuvo placeres, Salomón tuvo riquezas en sus años, y llegó un momento en su vida donde se encontró en una búsqueda del sentido de la vida. Quizás Salomón en ese momento donde se sentía lejos de Dios, se hizo la pregunta, y es: ¿qué sentido tiene la vida? Y es donde empezó a darse cuenta de aquellas cosas que fueron vanidad en su vida. Para mí la vanidad, para de pronto no extender mucho más el término, son aquellas cosas que en mi vida han sido pasajeras.
aquellas cosas que son efímeras, que no duran, aquellas cosas, incluso aquellas cosas de las cuales no he sacado provecho. Ok. Muy bien, pastor, muchas gracias. Y sí, hoy tenemos un cuerpo, hoy tenemos salud, tenemos una economía, pero todo eso va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar y las cosas que hoy tenemos, Dios nos las permitió para que las sepamos administrar. Bien, alguien nos podrá preguntar y podrá decir cómo podemos nosotros arreglar nuestra situación para no vivir una vida vana, ¿sí? Para no vivir una vida vacía, para no vivir una vida inútil. ¿Cómo arreglamos esa situación? Y quiero darles otro ejemplo. Ya hablamos de Salomón, de un hombre que lo tuvo todo, pero al final se dio cuenta que usted lo puede obtener todo, pero si no lo tiene con Dios, pues yo creo que eso no sirve para nada. Hay un verso, no sé si el pastor recuerda, y es el hombre, ¿en qué gana el hombre que gane todo el mundo, pero al final pierde su alma? Y hay gente que se preocupa por tener la mejor economía, hay gente que se preocupa por tener el mejor cuerpo, hay gente que se preocupa por conseguir lo que es vano y no se preocupa mejor por la salvación del alma. Es por eso que Jesús nos lo dice y dice: ¿de qué le sirve el hombre que gane todo el mundo pero pierde su alma? Entonces hay otro ejemplo que les quiero aportar en este espacio y es el ejemplo de Jonás. Jonás capítulo 2 versículo 8, y ese verso dice así: huyó. Jonás capítulo 2 versículo 8 dice: los que persiguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás 2:8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Y esa palabra vanidad ilusoria representa a algo que representa una ilusión, a una fantasía. Hay gente que lo único que está persiguiendo son fantasías, son cosas irreales. Y eso le pasó a Jonás. ¿Quién es Jonás? Jonás era un mensajero, era una persona encargada de llevar una asignación, una persona encargada de llevar un mensaje. Y se le dio un mensaje para que se entregara al pueblo, a un pueblo llamado Nínive, que dice la palabra que no sabía diferenciar de la mano derecha a su mano izquierda, un pueblo que estaba perdido, que estaba desviado. Dios le envía, pero él no quiere ir a Nínive. Él dispone y toma una barca, o toma un barco, un bote, y se dirige hacia otro lugar que no es Nínive, es Tarsis. Y dice la palabra, nos enseña la palabra, que en medio de esa huida se presentó una gran tempestad. Las personas estaban desesperadas, las que estaban dentro del barco, angustiadas, y comenzaron a buscar la causa de por qué estaban atravesando esa situación. Y cuando encontraron que la causa era Jonás, decidieron, el mismo Jonás decidió que lo echaran en alta mar. Cuando Jonás cae en alta mar, dice la palabra que la tempestad se termina, la tempestad se acaba. Y hay algo muy curioso, porque hay un gran pez, preparados por Dios, un gran pez, y ese pez se traga a Jonás, se lo traga. Y Jonás duró 3 días en el vientre de ese pez. Imagínese, pastor, esa situación. 3 días en el vientre de ese pez. Y ya en su reflexión, ya dentro de ese pez, él dice este verso número 8, capítulo 2, versículo 8, dice: los que siguen vanidades ilusorias. Jonás estaba siguiendo algo efímero, algo vano, una ilusión falsa, y estaba abandonando el propósito de Dios. Nosotros debemos entender que Dios nos ha asignado una tarea, que Dios nos ha asignado una responsabilidad, pero hay personas que piensan en sus metas, que piensan en sus propósitos, hay personas que piensan en lo que puedan conseguir. Averiguando un poquito sobre lo que representa Tarsis, Tarsis es un país, o era un pueblo rico, era rico, muy rico, su economía era una economía muy buena.
Y eso a mí me trae una gran reflexión. Hay gente buscando una mejor economía, hay gente buscando mejores recursos, hay gente buscando mejorar de pronto su estado, su estrato social, y abandonan lo que realmente importa. Abandonan lo que realmente vale, lo que realmente cuesta. Y era en ese momento llevar el mensaje de Dios a muchas personas que no conocían, que no sabían diferenciar entre lo que era correcto en lo que era incorrecto. Eso sí vale, eso es lo que realmente valía, pero a Jonás no le importaba, porque en su mente lo único que pensaba era en sus sueños, era en sus planes, era en sus proyectos, era en sus propósitos, y termina concluyendo o termina aprendiendo la lección cuando está en el vientre de un gran pez, porque de nada le sirvió, porque ahora está allí. Y Dios tiene misericordia y sabemos lo que sucede con este personaje. Es impresionante, pastor, la cantidad de personas que no saben diferenciar lo que es vano a lo que realmente importa, lo que realmente hace peso desde la eternidad. Es muy tremendo porque las personas se les dificulta muchas veces avanzar y continuar con lo que realmente Dios nos ha mandado a hacer, que creo indudablemente que lo que Dios nos ha mandado a hacer no es vano, no es inútil, sino que tiene un propósito eterno. Pastor, ¿qué puede pensar referente a esa gran enseñanza de Jonás? Bueno, pastor, la situación de Jonás primeramente no era fácil. Jonás quizás tenía una infinidad de sentimientos mezclados. Pudo que dentro de Jonás incluso se sembrara la envidia de saber que Dios tenía un plan de salvación para Nínive. Recordemos que aquella gente era gente que asesinaba al pueblo de Jonás, era gente que robaba al pueblo de Jonás. Por eso Jonás no estaba de acuerdo con aquel plan de Dios, pudo haber sentido envidia, pudo haber sentido rabia, pudo haber sentido una infinidad de sentimientos, lo cual lo lleva a un plan de huida, pastor. Hay un texto, en este momento no recuerdo muy bien, voy a parafrasearlo, y dice así, que el trabajo que se hace bien también despierta la envidia, y dice así, y la envidia es vanidad. Y la envidia es vanidad. Podríamos decir que aquellos sentimientos que estaba sintiendo Jonás podían ser vanidad. No lo sé, eso lo sabe Dios. Pero la realidad de las cosas es que cuando definimos vanidad, encontramos un montón de situaciones y sentimientos que el resultado de ellos, cuando emprendemos a llevar a cabo esos sentimientos o nos dejamos guiar por ellos, es alejarnos de Dios. Y podríamos decir o terminar diciendo que la vanidad nos aleja de Dios. Sí, estás en lo cierto, pastor. La vanidad nos termina por desconectarnos de Dios. Sí. Y volvemos a Salomón nuevamente. Salomón, ¿era malo que fuera rey? ¿Era malo que tuviera riquezas? No, eso hace parte de lo que hace. ¿Qué fue lo malo entonces que hizo Salomón? Apartarse del propósito, del diseño de Dios. Y cuando se aparta uno del propósito, del diseño de Dios, todo lo que usted quiere, todo lo que usted toca, todo lo que usted hace pierde sentido, pierde valor. A Salomón había perdido tanto el sentido, pastor, que se había conseguido más de 400 mujeres. ¿Qué representa eso? Que no tenía el sentimiento del amor. Ya el sentimiento del amor para él era algo efímero, no era algo eterno. Y a pesar que tenía muchas posibilidades para lograrlo, conseguirlo, no llegaba a una estabilidad. Y hay personas así. Hay personas que vienen obsesionadas por conseguir cosas y no saben lo que tienen por eso mismo, porque se han desconectado del diseño original de Dios. Entonces el gordo se quiere ver flaco, el flaco se quiere ver gordo y exponen su vida, se arriesgan. Claro, si quieren bajar, pues hagan ejercicio, lo más básico, lo más natural. Pero hay personas que exponen su vida, que exponen
su integridad para conseguir algo a todo costo, a todo valor. Hay un verso que dice en Proverbios, el último capítulo, de la mujer sabia, de la mujer que agrada a Dios, de la mujer que Dios ve, y es la mujer que teme, porque dice que vana es la hermosura y engañosa es la gracia. La mujer que teme a Jehová es la que va a ser alabada. Lamentablemente hoy en día se aplaude a la mujer que tiene un aspecto, unos ojos, un cuerpo. Esa es la mujer que se alaba hoy en día. Pero esa no es la alabanza de Dios. La alabanza de Dios es la mujer que teme a Jehová. Esa es la que Dios resalta. Mire que hemos invertido todos los papeles y nos hemos quedado en imágenes superficiales, en aparentar, en mostrar, y realmente eso es vano, eso es pasajero. Hoy en día las redes sociales están llenas de vanidad, están llenas de mentiras, están llenas de situaciones que al parecer se ven bonitas, pero esa no es la realidad. No es la realidad de lo que hoy estamos viendo. Y las personas se han concentrado tanto en vivir una vida vana, una vida inútil, una vida vacía, que es lo que representa la palabra vanidad. Que el Señor nos ayude a no desconectarnos de su propósito, de su plan. Porque si llegase a pasar eso, nuestra vida no tendría sentido, pastor. Una de las grandes interrogantes es ¿cómo hacemos para no desconectarnos de Dios? Estamos hablando en el primer bloque, hablamos que el desconectarnos de Dios nos lleva a ser vanos. El desconectarnos de Dios nos lleva a vivir una vida vacía, una vida llena de agujeros, una vida llena de baches, una vida que no tiene un diseño y que no tiene un propósito. Pero, ¿qué hacemos nosotros para no desconectarnos de Dios? Y para responder a esa pregunta, quiero responder con primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 13 hasta el verso 15. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 13 hasta el verso 15. Y dice así la palabra: entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Voy a explicar un poco el contexto de lo que representa estos versos que le acabé de leer. Timoteo es un hijo espiritual, es un discípulo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era misionero, era la persona que se la pasaba viajando, fundando iglesias de un lugar a otro. Ese fue su llamado. Y Timoteo fue la persona encargada para asistir a una de esas iglesias recién fundadas. El apóstol Pablo encarga a Timoteo y le da esa asignación, le dice: mire muchacho, para que tú seas de aprovechamiento, para que no pierdas el tiempo, debes hacer tres cositas. Debes ocuparte de la lectura, ocuparte de la exhortación y ocuparte de la enseñanza. ¿Por qué Pablo le habla así a Timoteo? Porque Timoteo es un pastor. Y aquí le estoy hablando a todos los pastores. Hay pastores que dicen: ¿y yo qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Y yo qué voy a invertir con mi tiempo cuando me quede libre? Bueno, aquí hay tres consejos o tres características que el apóstol Pablo le deja a Timoteo. Igualmente, ese consejo nos sirve hoy a nosotros como ministros. Hablo para todos aquellos que están pastoreando en la grey del Señor. Ocúpate en la lectura. El apóstol Pablo quería que Timoteo estuviera ocupado en la lectura, y creo que es una de las primeras cosas que debemos comenzar a analizar en qué nos estamos ocupando. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Porque es triste y es lamentable que hoy muchos no se ocupan de lo que es importante, lo que no trasciende. Hoy nosotros como ministros debemos ocuparnos de la lectura, igualmente de lo que representa la exhortación. Eso llama o eso nos habla de estar aconsejando, de estar animando, y también de la enseñanza. Cuando Timoteo hiciese eso, iba a estar enfocado, iba a estar atento, iba a estar pendiente. Pero ¿qué pasó con Timoteo? En 2 Timoteo capítulo 1, versículo
1 al 7, dice la palabra de Dios que para eso, para cumplir la lectura, para cumplir la exhortación y la enseñanza, dice que para eso debemos tener dominio propio. Pero pasó algo con Timoteo. Timoteo, hay un verso, acá no lo anoté, se me pasó, y el tema es que dice, Timoteo ha descuidado el don. Y te aconsejo, Timoteo, que avives nuevamente el don que ha sido puesto en ti. Llegó un momento donde Timoteo se dejó de ocupar de lo que se le había asignado. Se dejó de ocupar de lo que Pablo le había dado. Y cuando dejó de hacerlo, se apagó. Ya no tenía ese fuego, ya no tenía esa chispa. Gracias, Pastor John. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le había dado una tarea a Timoteo. Y si Timoteo estaba apagado, Timoteo no tenía ese fuego ya en su corazón, ya Timoteo había perdido el sentido de lo que representaba ser, es porque él no se estaba ocupando de lo que Pablo le mandó a hacer. Y ahí comienza lo que representa la vanidad. El salmista en Salmo 119, versículo 37 dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Y si yo uno Salmo 119, versículo 37, y yo uno 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, da a entender que Timoteo se apagó cuando dejó de ver lo que realmente debía él ocuparse. Y cuando nosotros no nos ocupamos de lo que Dios nos mandó a hacer, sino permitimos que nuestros ojos vean vanidad, nos vamos a apagar. Por eso el salmista decía: aparta mis ojos para no ver la vanidad. Avívame en tu camino. El salmista sabía que una de las maneras para estar encendido, para estar emocionado, para estar con ese fuego, con esa pasión en lo que se hace para Dios, debía estar atento al camino. Y para eso su visión debía estar puesta en él. Y por eso Pablo le dice eso a Timoteo: ocúpate de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza, porque si tú vives ocupado, ese fuego va a arder en ti, esa pasión va a arder en ti. Pero ahora, segundo libro de Timoteo capítulo 1, versículo 6, le dice Pablo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Ya Timoteo había perdido ese deseo, había perdido esas ganas, ya no era el mismo Timoteo, ya había cambiado. ¿Por qué pasó esto? Porque se ocupó de lo que no debía ocuparse y descuidó lo que era importante. Pastor, ¿qué piensa usted? Bueno, Pastor, hay dos cositas que me llaman la atención respecto a la situación actual o el estado actual que nos describe la palabra de Dios en que se encontraba Timoteo. Una es el descuido de alguien que tenía un don bajo imposición de manos de su maestro. Y yo creo que el no ocuparnos en el ejercer los dones van a hacer que los dones se apaguen. Si tú andas un carro, si tú tienes un vehículo, el cual tiene la capacidad para transportarte de un lugar a otro, y dejas de usar ese vehículo, ¿qué va a suceder con ese vehículo? Se va a dañar. ¿Sí? Y el precio para después reparar ese vehículo va a ser un precio alto. Va a ser un precio alto. La segunda cosa que yo quiero resaltar en ese caso, en las palabras de Pablo, es de que Pablo es un ejemplo de cómo se debe hacer con un ministro o con un discípulo. Hoy en día, Pastor, la iglesia y aquellos que llegan a la iglesia necesitan que los dones estén avivados y que los dones se estén ejerciendo. Pero pareciera que en ocasiones se le tuviera miedo al ejercer el don. Y por ese miedo
la iglesia o las personas a veces ponen la tranca, ponen la traba para que personas puedan ejercer los dones. La invitación, quiero hacer una invitación en este momento, es para aquellas personas que son cabeza o que tienen sus discípulos, y es que se dejen guiar por el Espíritu de Dios para que sus discípulos puedan estar avivados en sus dones, para que puedan ejercer sus dones. Porque si no ejercen sus dones, ¿en qué se van a ocupar? Y si no se ocupan, estarán ocupándose en vanidades. La tercera cosa que quiero resaltar, pastor, es algo que usted dijo en nuestra primera intervención, y es de que los papeles se cambian, los papeles se cruzan. Y eso es peligroso, pastor, porque usted mismo lo dijo, cuando dejamos de ocuparnos en lo que tenemos que ocuparnos, empezamos a ver diferente y empezamos a ver en lo que no tenemos que ocuparnos. Y yo quiero que usted piense en este momento en qué nos ocuparíamos nosotros si no lo hacemos en el plan de Dios y en los dones que tenemos que ejercer. En las vanidades. Y recordemos que la vanidad puede hacer que nos alejemos de Dios. Para terminar ya, pastor, con mi intervención ante esa pregunta que usted me hizo, quiero recordar a la audiencia que no estamos hablando y diciendo que mantener un buen estado físico o una buena apariencia física sea malo. Al contrario, siempre debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestra apariencia, debemos cuidar cómo nos vemos. La diferencia es cuando empezamos a colocar ese cuidado en prioridad antes que Dios. Ahí estamos interviniendo los papeles. Si Dios me hizo con unas características que aparentemente son hermosas, yo no puedo terminar guiándome o desvelándome por el halago de las personas o esperar que las personas me halaguen y con eso llenar mi corazón. Porque cuando terminamos llenando nuestro corazón con las cosas vanas, vamos a estar vacíos y vamos a encontrarnos como cuando tú vas a una panadería y compras un roscón de arequipe y viene la mitad con arequipe y la otra mitad sin arequipe. Quedas con un sinsabor y con una sensación de, oh no, Echeverri. Yo creo que a nadie le gustan las cosas vacías. Y la segunda invitación es para que no dejemos de ocuparnos en lo que Dios nos ha llamado, porque ahí estaremos ocupándonos en lo que tenemos que hacer, válgame la redundancia, y en lo que tenemos que ejercer. Y de esa manera estaremos avivados. Amén. Muchas gracias, pastor, por su intervención. Debemos mirar muy bien, debemos cuidar muy bien nuestros ojos. Ese verso también me hace acordar cuando Adán y Eva, más Eva, estaban en el huerto. El Señor les había dicho, miren, de todo árbol pueden tomar, menos de este no se puede tomar. Pero sabemos la historia y conocemos que la serpiente era un animal astuto, dice la palabra que era el más astuto. Y la serpiente hizo todo lo necesario para que Eva codiciara el fruto, lo deseara, lo anhelara, y ahí Eva falló. Bien, me hizo acordar esa semana, estoy recién peluqueado. Sí, pastor, de eso le iba a decir. Estoy recién peluqueado, es importante peluquearse. Y eso, estaba ahí en la barbería y sucedió, pastor, que el muchacho me pone la manta, ¿sí? Para que el pelo, para que no pase. Bueno, ustedes ya conocen los términos de barbería. Y estaba acomodándome todo y me preguntó qué peinado. Yo le mostré la foto, listo, todo muy bien. Y nunca me había sucedido. Hay barberías, hay lugares de estar, así como esos que colocan televisores para que las personas, los niños le ponen juegos para que te detengan ahí. Pero a mí nunca me han puesto eso, nunca, desde chiquito que me acuerdo, ni nada de eso. Y sucedió, pastor, que estaba ahí mirando ahí, lo que tengo al frente es el espejo, ¿sí? Dándole gracias a Dios por lo que había hecho. Por lo que había hecho, y me sucedió algo muy curioso. El muchacho que en esa oportunidad me cortó el cabello, toma su celular, y ahora como hay una facilidad de descargar películas, series, documentales, y puso una serie en Netflix, y
Y la serie trataba de violencia, de prostitución, de narcotráfico, de mujeres casi semidesnudas. Bueno, una situación no muy buena, ¿sí? Con escenas muy profundas, ¿sí? Ni para menores ni para mayores de edad, esas escenas son. Y me lo puso al frente, como, mire, yo quiero que usted vea esto. Y yo me quedé como, ¿qué sucedió acá? Y cómo voltear la cara o cómo voltear la mirada hacia otro lado porque él me acomodaba la cara. Al parecer yo podía concluir, llegó un momento donde cerré mis ojos. Y yo dije entre mí, ¿será que estoy siendo muy religioso? ¿Será que estoy siendo muy extremista? ¿Será que todo no es malo ver eso? Al final Dios conoce mi corazón y no es malo, pero intenté cerrar los ojos y me esforcé en ver un punto blanco, colocar la mirada en un punto blanco, y a pesar de eso mis oídos ahí, y casi fueron 40 minutos en esa silla. Y pareciera, y ese es el consejo que les quiero dar a todos, pareciera que el enemigo en ese tiempo nos quiere meter por la televisión, nos quiere meter por la internet, nos quiere meter por medios audiovisuales la vanidad. El enemigo está haciendo todo el esfuerzo para que nosotros comencemos a prestar atención en lo que no vale, en lo que no importa. Y por eso le hablaba del dominio propio. El dominio propio, un día lo hablamos, el dominio propio para decir, no, yo no voy a oír eso, no, yo no voy a hacer eso, no, yo no voy a mirar, porque eso le pasó a Timoteo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, oiga Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Seguramente Timoteo ya era una persona cobarde. ¿Y qué era una persona cobarde? Una persona que ya se dejaba influenciar y manipular por su ambiente. Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Eso representa que el dominio propio es decir, no, yo no voy a ver eso. Yo no voy a prestarle atención a ciertas cosas, ciertos programas, y voy a hacer todo lo necesario. Y hay una pregunta que fue la primera que se hizo, la que yo me realicé para hacer este bosquejo y presentárselos hoy a usted, igualmente al pastor John. Y la pregunta fue, ¿qué debo hacer para huir de la vanidad? ¿Sí? Bueno, sabemos que necesitamos dominio propio, pero danos un consejo para que sea más fácil, para que seamos más prácticos, sí, dominio propio, pero danos un consejo para ser más prácticos. Y le voy a pedir el favor al pastor John para que me acompañe a leer Isaías capítulo 33, versículo 15. Isaías capítulo 33, versículo 15, por favor, pastor John. Claro que sí. Isaías 33, 15 dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Muy bien. Cuando leí este verso, la verdad yo pensaba que este verso no existía. Y ahí claramente nos enseña qué debemos hacer. Ay, Anderson, no lo tome tan literal. A veces hay que tomarlo literal. A veces hay que tomarlo literal, porque la tentación va a estar ahí al frente, que si usted no reacciona tapándose los ojos, yo no sé si le ha pasado que cuando uno estaba pequeño, uno veía ciertos programas y parecían ciertas imágenes, y mi hermana, que era un poquito mayor, me decía, ¿usted no veía eso? Y le tapaba a uno los ojos. Pues yo le quiero decir que somos muy grandecitos para que yo le tape los ojos a usted. Cada uno sabe lo que debe ver y lo que no debe ver. Cada uno debe saber y cada uno sabe. Ya estamos muy grandecitos, somos personas adultas y no necesitamos a alguien para que nos tape los ojos. Es de nosotros. Hay cosas que nosotros mismos debemos comenzar a rechazar, porque si no vamos a terminar en la vanidad. Vamos a terminar apagados, vamos a terminar enfocados en lo que no nos corresponde. Y mire lo que dice, el que sacude sus manos, también hay que tener mucho cuidado con lo que tocamos, con el que se tapa sus oídos para no oír cosas sanguinarias.
dice la palabra, y ese es el consejo. Y yo quiero que lo tome muy literal si usted lo quiere tomar así. Porque en este mundo y lo que está ofreciendo es para taparnos los ojos y taparnos los oídos. Porque si realmente no actuamos frente a eso, nuestro corazón se va a contaminar. Si no somos fuertes y si no somos cabales y si no colocamos parámetros, si no colocamos límites, eso va a terminar apagando nuestro corazón. Eso va a terminar apagando nuestro espíritu. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice, hay muchas cosas que no son malas, pero hay muchas cosas que no me convienen. ¿Sí? Timoteo debía ocuparse de la lectura, de la amonestación y de la exhortación. Él no tenía otro camino. Ahí debía descansar y en esa era su ocupación. Para que sea manifiesto a todos. Entonces, iglesia, cuando hacemos lo correcto, vamos a terminar siendo bendición. Comienza a analizar lo que tú haces, lo que tú inviertes, es de bendición para otros. Lo que tú haces, lo que tú inviertes, ¿a quién aprovecha? ¿A quién está dando ese provecho? Eso es lo que Pablo dice a Timoteo. Si tú haces esto, vas a ser de bendición para todos y como ministros. Yo me siento muy honrado por Dios porque todo el tiempo que yo le dedico a estudiar la palabra, porque es mi oficio y debe ser el oficio del pastor, todo el tiempo que yo me dedico a llamar a las personas, a aconsejarles, yo veo que estoy siendo provecho a familias, veo familias restauradas, veo hogares restaurados, veo cómo se manifiesta Dios y veo que cada día Dios pone en la boca de sus sacerdotes la palabra para dar al pueblo, porque es el oficio. Pero imagínese, pastor, que yo en mi oficio y haciendo lo que no es provechoso, haciendo lo que no me compete, ¿qué voy a hacer de provecho a las personas? Personas que no saben diferenciar su mano izquierda a su mano derecha. Alguien me decía esta semana, me decía, Anderson, es que yo no sé ni orar, yo no sé ni buscar la Biblia. Hay personas que no saben qué es lo bueno ni lo malo porque están tan confundidas con el sistema de este siglo, no saben qué es lo correcto. Y ahí debe estar usted y debo estar yo como esa luz, como esa antorcha. Recuerde que somos peregrinos y somos extranjeros. Hay gente que se apropia, es que yo soy colombiano, es que yo soy colombiano, es que yo soy de Estados Unidos, y se apropian. Miren, nosotros no somos de este mundo, porque si fuéramos de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero hay gente que ama más el mundo, y la palabra dice que el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Da a entender que representa que las cosas que el mundo muestra no son eternas, son efímeras, son pasajeras, son vacías. Y Dios quiere que nosotros vivamos con propósitos, quiere que nosotros vivamos con identidad y que usemos esos recursos, que usemos ese conocimiento para que sea de provecho a las personas que nos oyen. Hoy damos gracias al internet, hoy damos gracias al conocimiento, porque a través de eso llevamos el mensaje eterno. Pero si no lo usamos para lo correcto, realmente, ¿qué provecho le estamos sacando al internet? ¿Qué provecho le estamos sacando a las cosas que Dios nos ha entregado? Es para analizar y reflexionar. Pastor, ¿qué consejo me hace acordar? No sé si en un hijo mío, no sé si recuerda lo que le pasó a José. ¿Sí? Que José, al ver la vanidad, ¿qué hizo José? Huyó. Cualquiera diría, perdió la oportunidad. No, huyó, porque él sabía que eso era pasajero. Y no podemos comprometer nuestra eternidad por algo pasajero, pastor. No podemos comprometer el propósito de Dios con algo efímero. No podemos hacer eso. Pastor, ¿qué consejo usted puede otorgar ya para ir terminando y cerrando este programa? ¿Qué es la vanidad, hijo mío? Preguntas y respuestas. Bueno, pastor, pues yo creo que no hay mayor consejo que la palabra de Dios. La escena que usted nos presenta a través de José es un claro ejemplo, pastor. Yo creo que lo mejor que tenemos que hacer nosotros es huir de las vanidades. A veces, sin querer o queriendo, las personas
se pueden presentar ellas mismas o se pueden poner ellas mismas en tentación. Un claro ejemplo es el de Eva. Si Eva estaba ahí y si la conversación fue acerca del árbol, es porque quizás Eva estaba mirando el árbol. ¿Qué tenía que estar haciendo Eva allí? Si yo hubiera sido Adán, no sé si hubiera hecho lo mismo. Yo creo que como persona quizás la mayoría de nosotros diríamos, bueno, también estamos mirando el árbol. No lo sabemos porque somos hombres. Pero sin embargo, la descripción de la palabra de Dios, el relato de la palabra de Dios, nos da enseñanza de que podemos tomar ahora decisiones diferentes. Que ya no es necesario que nos paremos frente al árbol y sea el árbol lo que sea para la persona. Para una persona puede ser la mujer, para otra persona puede ser el enriquecimiento ilícito, para otra persona puede ser incluso el chisme. Puede ser muchas cosas el vicio, pero yo creo que es tema de decisión el huir. Si nosotros tomamos la decisión de no ponernos nosotros mismos en tentación y de huir de esas cosas, yo creo que estaremos tomando un buen consejo y estaremos tomando una buena acción. Pastor, mire, es increíble que hay cosas que generan un impacto en nuestra mente que hacen que nuestra mente y nuestro ser sienta placer. Y no sé si usted lo sabía, pero usted sabía que el chisme hace que el cerebro segregue sustancias químicas que generan placer en el cuerpo. No. Por eso es que a las personas les gusta el chisme. Ahora, mi querido amigo y amiga que está oyendo allí, usted ya entiende por qué ahora a su vecino o a su vecina le gusta el chisme. Sin embargo, la invitación es para que nos alejemos de ello. Si usted ve una situación de esas, aléjese. Cuando Pablo enseñaba a la iglesia de Corinto y le decía a la iglesia que era mejor o les aconsejaba no unirse en yugo desigual, Pablo no estaba hablando precisamente del matrimonio. Pablo estaba hablando precisamente de las prácticas de aquellos que no creían en Dios, de las prácticas que no aprovechan, pastor, de esas prácticas que pueden hacer que nosotros nos contaminemos. Y yo creo que ese es un buen ejemplo. El huir hará que no nos terminemos uniendo en yugo desigual. Amén. Muy bien, gracias, pastor. Hay un verso que corrobora lo que estamos hablando, de lo que hemos estado hablando en 2 Timoteo capítulo 2, verso 22 y verso 23 dice: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia. Porque alguien dirá, bueno, yo huyo, pero ¿hacia dónde voy? Bueno, acá está. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que el corazón limpio invoca al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Entonces el consejo es que nos ocupámonos de lo que realmente vale, de lo que realmente importa. Especialmente hoy a los ministros, el mensaje es claro. ¿Sí? Porque a veces uno tiene su agenda, uno tiene un día programado, uno tiene lo que debe hacer en cada hora y llega momentos donde uno dice, ya hice todo, tengo mi día, tengo 2 horas libres, ¿qué hago? Bueno, usted debe seguir ocupado, debemos seguir ocupados en lo que es provechoso. Hay muchas cosas que son provechosas. Usted se puede meter a internet, hay mujeres que aprenden a cocinar, hay canales que muestran recetas para que usted asombre a sus hijos, para que usted asombre a su esposo. Hay oportunidades para aprender un nuevo idioma. Es decir, hay muchas cosas interesantes, hay muchas cosas que podemos sacarle provecho en los tiempos que nosotros decimos estamos libres, no tengo nada que hacer, y ahí es donde comenzamos a contaminarnos. Por eso el llamado es, aprovechemos bien el tiempo, sepámoslos administrar y las cosas que utilicemos, siempre analicemos si son provechosas. ¿Qué provecho me trae a mí y qué provecho le trae a las personas que están a nuestro alrededor? Pastor, muchísimas gracias por su tiempo, igualmente por estar acá con nosotros, y a todos muchas gracias por estar ahí atento, por estar ahí pendiente de este espacio llamado Hijo Mío, Preguntas
y respuestas. Antes de irnos, pastor, me gustaría que usted cerrara este tiempo, este espacio, haciendo una oración y bendiciendo a todas las personas que están ahí conectadas. Por favor, pastor. Claro que sí. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Gracias a nuestra querida audiencia por acompañarnos allí en el lugar donde usted está. Vamos a hacer una pequeña oración y si usted está allí donde nos está escuchando y quiere participar de esta oración, yo le invito a que cierre sus ojos para que disponga su corazón y hable en este momento con Dios. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra en esta hora. Hemos sido bendecidos por tu palabra, por tu consejo y hemos aprendido acerca de las vanidades. Pedimos tu ayuda, amado Dios, para que nos ayudes a huir y a separar, Señor, de aquello que no nos aprovecha. Haznos sabios, haznos entendidos y ayúdanos a ocuparnos en el don el cual has puesto en nosotros para bendecir a la iglesia. Oramos por aquellas personas que están oyendo en este momento y están en sintonía con este programa y pedimos que sea la bendición del cielo, la bendición tuya que caiga sobre sus vidas y que de la misma manera los guardes y los protejas en esta hora, en este día, en esta semana y en este mes. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias a todos, pastor, muchísimas gracias. Y bueno, oramos a Dios para que Él nos dé otra oportunidad y podamos estar acá con una nueva pregunta, igualmente una respuesta del cielo, en este programa llamado, Hijo Mío, Preguntas y Respuestas. Gracias por estar ahí. Bendiciones para todos.